Bueno, Bevilacqua. Se cumplió el 26 de junio, aniversario más del asesinato de Costequi y Santillán, en lo que la historia reciente de nuestro país caratuló como la masacre de Avellaneda. Ese día, el 26 de junio de 2002, gobernaba el país Eduardo Duhalde, peronista. Y digo peronista porque no era neoliberal ni partidario del achicamiento del Estado, ni neofascista, nada, era peronista. Uno de los vicepresidentes del tío Patilludo. O gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue? No, primero fue... Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero primero fue vicepresidente del tío Patilludo. Fue de todo Duhalde. Duhalde atravesó todos los estadios de la política argentina, como la mayoría de los políticos. Mira los políticos, cuando vos entrás a la política, en el terreno de la burguesía, ¿no? Sí. Después vas repimpoloteando por todos lados, o sea, te ponen donde te necesitan, donde... La primera presidencia del Menem. Claro. Ahí está, la primera presidencia del Menem. Te ponen, podés ser diputado, senador, podés ser gobernador, intendente, presidente. Después de presidente podés ser el tipo que limpia el Congreso, cualquier cosa. Vos entrás ahí, ya tenés tu puestito. No te saca nadie. No se saca nadie. Y seguramente te velan con todos los honores. Por supuesto, como lo van a velar a Duhalde con todos los honores el día que muera. Bueno, pero gobernaba Eduardo Duhalde el país porque veníamos de diciembre de 2001, veníamos de la famosa rebelión popular, en donde el pueblo argentino habíamos salido a la calle, exigiendo los ahorritas que le devolvieran sus ahorros, que habían sido incautados por los bancos, y el resto de nosotros del pueblo porque nos aumentaron el sueldo, porque hubiera más planes sociales, y todo eso se mezcló, eclosionó, hizo una bomba social, estalló y le costó el puesto a Fernando de la Rúa, que se fue, que se despidió de la presidencia de la Nación asesinando a 39 personas en Plaza de Mayo, en adyacencias y en otros lugares. Bueno. Después hubo un montón de presidentes, cada media hora había un presidente nuevo, no sabíamos quién era el presidente porque nos levantábamos, nos acostábamos la noche con un presidente y a la mañana amanecíamos y había otro presidente. Era un despelote infernal, hasta que agarró la manija el señor Eduardo Duhalde y dijo, bueno, yo me voy a quedar, y se quedó un tiempito. En esa época había una alianza que se había formado de hecho entre sectores de la pequeña y mediana burguesía que estaban en la lona y que tenían la mayoría de los ahorros en el banco y no se los daban, y sectores del movimiento piquetero en general, y sectores de la clase obrera, del pueblo trabajador, que estábamos más en la lona todavía porque las cosas estaban muy mal, la economía no funcionaba, los salarios eran salarios de hambre y todo lo que siempre pasa más o menos en la República Argentina. Bien, Eduardo Duhalde tuvo como premisa romper esa alianza. La alianza entre la pequeña y mediana burguesía ahorrista y la clase obrera y el pueblo empobrecido. Y este intento de romper esa alianza, que al final dio sus frutos, se plasmó cuando el movimiento piquetero, el 26 de junio de 2002, decidió cortar Puente Pueyrredón. Y hacia allá fue, encabezado por el bloque piquetero nacional y por el MTD Aníbal Verón. Ese fue el debut masivo de la Gendarmería Argentina.
cientos de policías dispararon con balas de plomo sobre el pueblo indefenso. No balas de goma, No, no. No balas de goma. No gas pimienta. No, 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 no. Balas de plomo. Y lo que no se dice, o se dice poco, es que hirieron a una gran cantidad de personas. Hubo muchísimos heridos de bala ese día, que fueron a los hospitales de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, etcétera, etcétera. Muchísimos heridos. Y grandes enfrentamientos entre el movimiento piquetero en su conjunto y la gendarmería, la policía y las fuerzas de inseguridad. Como resultado de todo ello, como el peor de los resultados de todo eso, en la estación de Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados cobardemente por Alberto Fanciotti, subcomisario, y Alejandro Acosta, un cabo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Colaboró en el asesinato de Darío Santillán otro milico, que fue un tal Sergio Kovalevsky. Sergio Kovalevsky, una vez que Darío estaba en el piso, muy mal herido, ¿qué hizo? Le levantó las piernas. Y eso es lo peor que podés hacer con un herido, porque cuando vos le levantás las piernas, se le para el corazón. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que ocasionó la muerte de Darío Santillán, que había ido a auxiliar a Costecchi, que ya estaba muerto. Como consecuencia de esto, en el año 2006, ya en el gobierno kirchnerista, fueron juzgados Acosta y Fanciotti, condenados a cadena perpetua. Cadena perpetua que Fanciotti cumplió, pero que Acosta no cumplió. Acosta fue liberado a fines de octubre del año pasado. ¿Habrá tenido algo que ver el gobierno de Javier Milei con la liberación de Acosta? ¿Habrá tenido algo que ver el Poder Judicial en sintonía con el modelo libertario en la liberación de este asesino? No lo sabemos, pero todo hace suponer que sí. Y uno dirá, bueno, ¿por qué Claudio Gallo viene a traernos esto que ya se cumplió la fecha? Hace 8 días que se cumplió el aniversario de Costecchi y Santillán. ¿Saben por qué se los traigo? Porque yo cuando veo a la gendarmería y a la policía y a la prefectura formados con la división de las motos dando vueltas, y los tipos tirando gas con un spray y pegándole a los viejos, a los no viejos, a todo el mundo que se cruce por delante, me da la impresión de que en cualquier momento hay otro Costecchi y otro Santillán en el piso. Ya casi lo hicieron volándole la cabeza a Pablo Grillo. Es un milagro que Pablo Grillo esté vivo. Es un milagro. Todo hace suponer que tendría que estar muerto. Y sin embargo, los heroicos médicos del Ramos Mejía le salvaron la vida
Y ahí está Pablito Grillo, que le mandamos un gran abrazo a él, al papá y a todo el mundo. Y esperemos que no le quede ningún tipo de secuela de todo lo que tuvo que atravesar. Pero cuando uno habla de Costequi y Santillán, asesinados durante el gobierno peronista de Eduardo Duhalde, no me voy a cansar de repetirlo. Y el gobernador Carlos Ducau. Y el gobernador, no. Sí, Carlos Ducau. No, el gobernador era Felipe Solá, mi querido amigo. Felipe Solá era el gobernador y Carlos Ducau A ver, que desempate el operador. A ver. era canciller. Para mí era Carlos Ducau. A ver, las oyentes, ¿qué dicen? Puede ser que me esté equivocando, Vilacua. Sí, Puede ser que me esté equivocando. lo vamos a buscar. Búsquelo. Bueno, entre ellos, entre toda la caterva que rodeaba a Eduardo Duhalde, estaba, ¿sabe quién estaba, Vilacua? No, Aníbal Fernández. estaba Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde. Ya en aquella época. El mismo Aníbal Fernández que durante el gobierno de Alberto Fernández fue a Villa Mascardi a secuestrar a 7 mujeres con sus críos. ¿Se acuerda? Cuando se llevó a 7 mujeres mapuches con sus hijos, una de las cuales estaba embarazada, todo eso. Sí. Bueno, ahí estaba el señor Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia, que también tendría que estar enjuiciado por el asesinato de Costequi y Santillán. Como también tendría que estar enjuiciado Felipe Solá, como también tendría que estar enjuiciado Alfredo Atanasov. Alfredo Atanasov era jefe de gabinete en aquel entonces. ¿Qué dijo Alfredo Atanasov antes de que empezara todo esto? Si cruzan el puente Purredón va a haber una guerra, dijo Atanasov. Eso es lo que dijo. Ya sabían que iban a matar. Hubo una causa. Los organismos de derechos humanos armaron una causa. Construyeron una causa, no la armaron. Armar una causa es otra cosa. Y la causa es Rucaus Carlos, Duhalde Eduardo, Solá Felipe, sobre homicidio simple. Esa causa está paralizada desde hace 15 años. Nadie la tocó. Está ahí cajoneada. Y puedo encontrar. Según el señor Google, dice que en el 2001 gobernaba la provincia de Buenos Aires Carlos Ducau, que su mandato se extendió desde 1999 hasta enero del 2002. Enero del 2002. Y esto fue en junio del 2002, o sea, 5 meses después. Ah, tiene razón usted entonces. No sé, puede ser. ¿Por qué busqué 2001 yo entonces? No sé. Porque 2001 es la Pueblada. Claro, la Poblada del 2001. Está bien, bueno, ganó Puede usted ser, entonces. después lo vamos a verificar. Queda pendiente para la semana. No, que queda viene. pendiente, es claro esto, tiene razón usted. Esto fue en junio No, pero no dice quién fue. Junio del 2002. Junio del 2002. Mira. Más allá de todo esto, lo que queremos poner en claro es que los responsables políticos del asesinato de Costequi y Santillán jamás fueron juzgados y que los distintos gobiernos que se han sucedido desde el 2002 hasta ahora han estado integrados de una o de otra manera por una parte de los asesinos de Costequi y Santillán. Sí. Es decir, durante el gobierno kirchnerista, con todo lo bueno y todo lo malo que hizo el kirchnerismo, que después lo podemos debatir cuando ustedes quieran, no juzgó a los asesinos de Costequi y Santillán. No solo no los juzgó, sino que los integró a sus propias filas, a su propio staff dirigencial, ¿no? Fueron ministros, fueron jefes de gabinete, ministro de seguridad, ministro del otro, ministro de acá y de allá,
los tipos que asesinaron a Costequi y Santillán. Y el señor Eduardo Duhalde, que ya no sé qué edad tiene, 80 años, no sé cuántos años tiene, es como si no hubiera hecho nada, ¿no? No, y es como si no hubiera hecho nada también Sovich, que fue el asesino ideológico de Carlos Fuente Alba en su momento, ¿no? Tampoco fue juzgado ni fue preso. Y como tantos gobernantes, podemos volver un poco más cerca, los responsables ideológicos de la muerte de Santiago Maldonado, del otro chico que murió en pandemia, que la policía lo castigó, lo torturó y lo mató y después dijeron que se ahogó solo, ¿se acuerdan? Parece que son siempre los mismos, ¿no? Nunca hay responsables políticos ideológicos de las muertes de las personas, siempre son la locura de otros, ¿no? Bueno, de la Rúa fue juzgado y fue exonerado. Sí, fue exonerado por la muerte de los 30 y pico de personas que murieron el día del 2001, el día de la Pueblada. A De la Rúa lo único que tuvo que hacer es sentarse en el banquillo, decir que él no tuvo nada que ver, y le creyeron. Yo no fui. Le creyeron que él no tuvo nada que ver, ¿no? Claro. No sé si se lo creyeron, pero que lo exoneraron, ¿no? O sea, acá ya no es una cuestión de creencia, sino de conveniencia. Bueno, queríamos dejar este tema en esa visión. Esta es la gendarmería, esta es la policía, estas son las fuerzas de inseguridad que asesinaron a Costequi Santillán, que asesinaron a Fuente Alba, que asesinaron a Aníbal Verón, que asesinaron y asesinaron y asesinaron y asesinaron, ¿no? Son siempre las mismas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer suponer que no va a volver a pasar? Que el día de mañana no va a haber, Dios no lo permita ni lo quiera, un jubilado muerto a balazos, un estudiante muerto a balazos, ¿no? Si no los juzgan ni los condenan, digamos, por lo menos a los responsables políticos, ¿no? Es decir, a lo mejor algún represor integrante de las fuerzas de inseguridad puede ir en cana, pero Bullrich no va a ir en cana. No, claro. Bullrich le va a decir, andá y matá a un negro de mierda y volvé. Tampoco va a ir Esper. Tampoco va a ir Esper. Esper que pide tampoco va a ir Milei. Cárcel o balas, ¿no? Esper es clarito. Si nosotros llegamos a decir acá, desde este lugar, que la solución es matar a la mitad de las personas que viven en el país, seguramente vamos presos. O vamos a ser investigados. Ahora, bueno, yo digo la mitad, pero póngale. Pero Esper siendo diputado o teniendo una banca en el Congreso, dice que la solución es cárcel y balas. Y a él nadie le dice nada. O balas. Nadie le dice nada. Así estamos, Villacuá. Estamos así, ¿no? Bueno, vamos, ¿ya estamos? Ya está.